Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana, me pueden decir Susi. Yo formo parte de Digital House. Ahora les voy a contar un poquito más acerca de mí, pero antes que nada quería agradecer a Cami y a Belo por sumarnos a esta gran comunidad, por permitirnos encontrarnos hoy con ustedes. Estamos muy emocionados de tener esta instancia de encuentro. Así que siéntanse libres a lo largo de todo lo que vamos a ir conversando para frenarme, para hacer preguntas, consultas, aportes, porque seguramente ustedes ahí, desde todas esas experiencias y bagajes que fueron contando, también tengan algo para aportar. Así que bueno, dicho todo esto, estamos hoy acá para hablar un poquito acerca del trabajo remoto y cómo desbloquear esta gran modalidad de empleo que existe hoy por hoy y que es tendencia en el mundo y cómo podemos lograr entonces acercarnos a oportunidades que sean remotas. Como les decía, yo formo parte de Digital House, yo lidero el equipo de Talent Space, que es un equipo que dentro de Digital lo que hace es conectar a la comunidad de estudiantes y graduados con el mundo laboral, buscando justamente acercarlos un poquito más a ese trabajo que están soñando y pensando para sus recorridos profesionales. Veo que como Maxi hay algunos que quizá conozco y reconozco de la comunidad de Digital, pero para los que quizá no conocen qué es lo que hacemos, básicamente Digital House es una EdTech que lo que hace es justamente potenciar el ecosistema tecnológico a través de formación en distintos oficios digitales y distintas profesiones digitales, como lo es el desarrollo web, full stack, backend, también todo lo que son las verticales de data science, data analytics. Y básicamente Digital nació en el año 2016, primero comenzando con estrategias de formación y entrenamiento presenciales y un poco nos hemos ido amoldando a los nuevos tiempos y también pensando en cómo lograr transformar a través de la tecnología la vida de más personas y desde esa inquietud y desde ese sueño y aspiraciones que Digital se volcó hacia una modalidad 100% virtual que hoy además está generando nuevas modificaciones en su propuesta hacia un formato on demand para que entendiendo un poco quizá la vida de cada uno de nuestros estudiantes y las necesidades, empieza a pensarse como un modelo flexible que pueda adaptarse al ritmo de cada una de las personas. Así que un poco hoy por hoy somos una EdTech global, virtual, on demand. Y yendo un poco a lo que imagino que los trajo hoy a sumarse a este espacio, la idea es que podamos ver un poquito cuáles son los objetivos que nos vamos a proponer a lo largo de la charla, luego ya meternos de lleno en lo que es el mundo del trabajo remoto, pensar cómo podemos prepararnos para lograr con éxito conseguir un empleo remoto y una última parte de conclusiones que quizás más que conclusiones son como algunas pequeñas síntesis que juntos vamos a poder arribar después de haber conversado un rato. Bueno, en primer lugar, cuando hablábamos un poco con el equipo de Bell y con el equipo de Digital respecto a esto del trabajo remoto, lo primero que nos gusta como definir como encuadre es que el trabajo remoto, si bien apareció como una tendencia post pandemia, en el durante de la pandemia, post pandemia hoy se sigue instalando como una modalidad de trabajo elegida por empresas y por candidatos y por talento del mundo digital, porque tiene muchísimos beneficios, ¿no? Que los vamos a ir conversando en conjunto, pero que también tienen que ver con un contexto histórico que es justamente el avance de la tecnología, el avance de muchas situaciones laborales, posiciones, oficios, las que permiten que hoy los empleos puedan ser remotos. Imagínense que hay algunas profesiones que hoy por hoy siguen siendo, digamos, necesarias como presenciales, pero hay muchas otras que hoy logran mirar hacia el mundo remoto. Y en cuanto a reconocer un poco cuál es la importancia del trabajo remoto, nos gustaba sintetizar estos 6 puntos, que imagino que muchos de estos tendrán que ver con aquellas cuestiones que cuando pensamos en el empleo remoto son las que más nos simpatizan, entusiasman y atraen de estas posibilidades. La primera que reconocemos como un aspecto clave es la flexibilidad y la conciliación entre lo que es nuestra vida personal y laboral. Eh,
no sé si alguno de ustedes puede retrotraerse a sus familias y a generaciones quizá más grandes y cómo era la vida laboral de hace muchos años versus la de ahora, pero quizá antes no se cuestionaba mucho que haya un desequilibrio entre la vida personal y laboral. Quizá los modelos de trabajo de otras épocas históricas implicaban que las personas dedicaran mucho tiempo y muchas horas de su vida a su situación laboral. Hoy por hoy cada vez más buscamos lograr flexibilidad en los empleos y que logremos tener un equilibrio entre todas las facetas que conforman nuestra vida laboral. Por suerte, el bienestar en el empleo empieza a ser un punto tanto posicionado por los empleadores como también por el talento que forma parte de las empresas. Y el trabajo remoto trae un poco a poner en valor esta posibilidad de que conciliemos un poco nuestra vida personal, nuestra vida laboral, dándonos la flexibilidad que necesita este equilibrio y este bienestar. El otro punto que me parece súper interesante tiene como dos formas de mirarlo, ¿no? El acceso al talento global. Por un lado, para las empresas ahora pueden mirar el mercado y decir, y la verdad es que si yo quiero contratar un desarrollador de software estando en Europa, de Argentina, lo puedo hacer. Y esto lo permite la posibilidad de trabajo remoto. Si yo, Susana, desde Argentina, quiero trabajar para una empresa india, también quizá podría aplicar a empleos remotos. Obviamente después vamos a hablar un poco de las competencias y las skills para aprovechar este universo de trabajo remoto, pero nos abre un mundo de posibilidades y un acceso global al talento que antes no existía. Pero así como lo podemos ver como un punto importante y de oportunidad, también tenemos que entender que tenemos que estar muy preparados, porque ahora compito con talento global también, ¿sí? No es que solamente aplico a posiciones globales, sino que también estoy dentro de un universo mucho más amplio, entonces tengo que estar preparado, tengo que tener la agilidad del aprendizaje constante para poder aprovechar estas oportunidades. El tercer punto también tiene el costado de los empleadores y de nosotros como talento, y es la reducción de costos. No sé si a alguno de ustedes les pasó de trabajar en situaciones presenciales y luego a modalidad remota y darse cuenta que quizá empezaba a haber algún extra más, y no por el salario neto en sí, sino por costos que empezaban a desaparecer, como la movilidad, el tema de almorzar afuera, el tema de, bueno, distintos costos que genera el trasladarnos y el tener que estar in situ en una oficina. Pero para las empresas también implica el trabajo remoto una reducción de costos, tanto en términos de oficina, infraestructura, pero en muchos casos también de servicios, de un montón de gastos y budget que estaba dedicado justamente a la presencialidad. El cuarto punto, este es la resiliencia y la continuidad del negocio. Ustedes habrán visto que en pandemia hubo algunas industrias, algunos negocios que explotaron y otros tantos que lograron sobrevivir gracias a estas posibilidades remotas. Quizá también la posibilidad de trabajo remoto viene a darle la posibilidad a pequeños emprendedores, a pequeñas empresas, de seguir manteniendo una estructura, una infraestructura, un negocio, un emprendimiento, sobreponiéndose a haber tenido que dejar quizá el local, lo presencial, y pasando a modelos de negocio digitales. El otro punto, y acá hay mucho debate entre distintas posturas en estas nuevas modalidades laborales que tienen que ver con la productividad. Y hago a ver un primer sondeo. ¿Alguno de ustedes está trabajando de manera remota en este momento? ¿O trabajó quizá de manera ahí full remoto, dice Ignacio? Bien, bueno, son varios. Gastón dice que no, Franco que no. Bueno, quienes sí están trabajando de manera remota, pueden llegar a decir que se consideran más productivos que si estuvieran trabajando de manera presencial o menos productivos. Porque acá hay un gran debate. Hay quizá Ignacio que trabaja full remoto, Franco, depende del día, es cierto, todos tenemos nuestros días más o menos productivos. Aymara dice 100% de productividad trabajando de manera remota, bien.
La autogestión del tiempo sobre todo, me encantó. Es una de las habilidades que vamos a hablar, la autogestión del tiempo para prepararnos para el mundo remoto. Bueno, quizá desde modelos mentales y concepciones del mundo laboral anteriores a la llegada de la tendencia del trabajo remoto, se creía que, ¿qué vamos a hacer, no? Con los empleados trabajando desde sus casas sin poder controlarlos, estos esquemas como antiguos respecto a cómo se gestionan los resultados en el mundo laboral. Eh, y hoy está demostrado que el trabajo remoto logró aumentar la productividad de los equipos, ¿sí? Porque el estar trabajando de manera remota, cuando logramos, como decía Aymara, la autogestión, implica que ordenamos mejor nuestros tiempos, nuestras prioridades, quizá tenemos menos distracciones, menos momentos para, digamos, tener espacios ociosos. eh, y algo que no es menor, que impacta en la productividad, es que como trabajar de manera remota normalmente nos permite la flexibilidad que buscamos, el equilibrio en nuestro bienestar, eso nos tiene un poco más motivados. Y la motivación está estudiado que siempre genera mayor productividad. Por eso, para las empresas es tan importante también, hoy por hoy, entender, priorizar el bienestar del talento que forma parte de sus organizaciones. No simplemente porque puedan tener una mirada positiva sobre las personas y el desarrollo humano, sino porque además impactan la rentabilidad del negocio. Cuanto más motivados nos sentimos, más comprometidos y más productivos somos. Y el sexto aspecto, que es uno de los que me encanta, porque me gusta que pensemos como en el bienestar y en el equilibrio personal de las sociedades y también con el medio ambiente, es justamente la sostenibilidad ambiental. Decíamos antes que el trabajo remoto traía esto de la reducción de costos, pero por otro lado también, así como hablamos de que se reducen costos de movilidad, hablamos de menos personas sacando sus autos, menos personas generando esta huella de carbono, menos personas contaminando con el alfajor que come a media tarde y el papel que tira. Entonces, el trabajo remoto, aunque quizá no sea lo más priorizado por las empresas, sí genera un impacto directo en la sostenibilidad ambiental. Y esto, en términos energéticos, en términos de contaminación, en términos de huella de carbono, es algo súper importante a nivel global. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien quiere hacer algún aporte, comentario? Bien, vamos a continuar. Bueno, hablé mucho hasta ahora yo y ahora quiero un poco escucharlos a ustedes, así que les voy a proponer que ingresen a esta plataforma que se llama menti.com. Pueden escanear el código QR o ingresar, ahí les pasé la página web y el código para ingresar. Y vamos a estar viendo unas primeras preguntitas, que es un poco para conocer también la mirada que ustedes tienen respecto a el empleo remoto y en qué situación se encuentran. Díganme si tienen algún problema al ingresar, si están logrando entrar. Ahí yo voy a volver a copiarles por las dudas el código. Bien, acá aparecen, voy a ir compartiéndoles en pantalla las primeras respuestas. Y la primera pregunta que traigo para ustedes es, ¿qué les atrae del empleo remoto? Ya vimos algunos de los aspectos más importantes, pero quizá hay otros a tener en cuenta. Bueno, ustedes hablan de la tranquilidad, perfecto, esto del equilibrio, el bienestar, la libertad, la flexibilidad, manejar mis tiempos, no perder tiempo viajando tal cual, nos empieza a sobrar tiempo, autogestión del tiempo, manejar mis tiempos, comodidad, libertad, tranquilidad, autogestión, no trasladarme a la oficina. Bien, perfecto. Bueno, veo que hay como un patrón común que se repite en la mayoría de los comentarios y aportes que ustedes hacen, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con lo valioso que es para cada uno de nosotros disfrutar y aprovechar el tiempo, tanto el tiempo que ganamos como el tiempo que perdemos, y ahí está la subjetividad de cada uno de nosotros, cuándo considera que lo está perdiendo y cuándo considera que lo está ganando. Y
Me parece que el trabajo remoto justamente lo que nos permite es esa flexibilidad de la cual ustedes hablan y esa elección de en qué momento, en qué tiempos, cómo autogestionar. Eh, También aparece esto, además del el tiempo, algunos de ustedes hablan de posibilidades globales, familia, tal cual, quizá también lo podemos asociar al tiempo, poder tener un equilibrio entre el tiempo laboral y el tiempo familiar. Excelente, buenísimo. Vamos a ir entonces, ahora que sabemos que para la mayoría de nosotros el tiempo es un factor clave y el trabajo remoto nos acerca a la posibilidad de elegir qué hacer con nuestro tiempo. Me gustaría también entender un poquito en qué instancia está cada uno de ustedes y yo traigo acá algunas posibles respuestas, pero ustedes si que no acerté en qué situación se encuentran pueden colocar otro. Las categorías que yo les propongo es si recién egresaron, si están estudiando, si están buscando hacer una transición de carrera. Algunos en el chat hace un ratito cuando se presentaban hablaban de esto. Si están trabajando de manera freelance, si ya están trabajando de manera remota. Bien, tenemos ahí. Bien, perfecto. Perfecto. Muchos de ustedes trabajando freelance, bien, muchos también ahí transicionando de carrera, estudiando. Tenemos varios en otros. Los que pusieron otros, si se animan y quieren escribir por el chat, cuál es esa situación, así conozco un poco más acerca de ustedes. Bien. Bueno, en principio tenemos ahí como bastante equilibrado la situación. La mayoría de ustedes está haciendo esta transición de carrera, otros están estudiando, trabajando freelance y otros en ese grupo de otros que desconozco. Si alguien se anima a compartir qué es ese otro. Bien, ahí tenemos algunos que también ya marcan que están trabajando remoto, pero bueno, es tendencia en ustedes. eh, la mayoría de ustedes están transicionando de carrera. eh, Y entiendo que también en esta transición de carrera muchos de ustedes también deben estar buscando esta posibilidad de insertarse en una oportunidad remota. Así que vamos a ir avanzando un poquito más entonces en de qué se trata esto del mundo de trabajo remoto. Y también me parecía importante compartirles algunas estadísticas, acá se ven chiquititas, pero se las cuento y también les cuento por qué es que traigo estos datos. Quizá vemos hoy por hoy en LinkedIn que hay muchos debates también respecto a si el trabajo remoto va a seguir existiendo y va a seguir marcando tendencia en el mundo laboral o si las estadísticas están bajando y empezando a decrecer. Y algo que a mí me parece muy importante es mirar como siempre las dos caras de la misma moneda, ¿no? Como hoy cuando veíamos la importancia del trabajo remoto desde el lado del talento y desde el lado de las empresas, por un lado, en el gráfico izquierdo tenemos estadísticas desde la mirada quizá del mundo de las organizaciones y de las empresas y desde el otro del lado del talento. En cuanto a las empresas, lo que notamos es que la proyección es a seguir manteniendo posiciones remotas y no solo eso, sino también a empezar a transformar departamentos que hoy por hoy quizá trabajan de manera presencial con procesos, herramientas, tecnologías que les permitan virar hacia un esquema remoto. Y algo que tiene que ver con esta transformación hacia el empleo remoto, también nos habla mucho de lo que hoy conversábamos respecto a la flexibilidad y la posibilidad de elegir, como decían ustedes, mi tiempo. Y en esto de elegir mi tiempo, también las empresas están empezando a trabajar mucho en estos modelos y esquemas de empleo híbrido, donde quizá no haya un híbrido con un esquema obligatorio de una conformación de 3 días presenciales y 2 remotos o la ecuación que cada empresa elija, sino que sean los propios empleados, obviamente con una organización y una planificación detrás, quienes elijan y decidan en qué momentos necesitan los equipos o las personas encontrarse en la oficina, encontrarse cara a cara. Eh, Así que un poco la tendencia es a mantener y seguir transformando posiciones hacia el mundo remoto y también a dar la flexibilidad posible a los empleados para que los espacios de encuentro sigan existiendo
para los momentos en que sea priorizado y necesario. Y en el cuadro de la derecha, en el rojito, quizá no se ve mucho, pero les cuento que hay el primer aspecto por el cual las personas eligen un empleo tiene que ver con el salario. Pero después, si vemos los siguientes puntos, el que sigue tiene que ver con el empleo remoto, ¿sí? La mayoría de los empleados hoy por hoy toman una decisión de vacante laboral en función de si está este esquema de trabajo remoto o híbrido o no. Es decir, que las empresas también, para atraer talento, tienen que escuchar, amoldarse y adaptarse a esta flexibilidad que hoy busca la mayoría del talento en forma global, ¿no? Pero bueno, así como hablamos mucho de la importancia, las cosas positivas que encontramos cada uno de nosotros en el empleo remoto, también es importante hablar de aquellos aspectos que no son los más divertidos que tiene el mundo de trabajo remoto. Qué bueno esto que dice Cami, que son solo remotas las ofertas que comparte y creo que está buenísimo que estén escuchando un poco también las necesidades y por dónde va la expectativa de la comunidad. Algunas cosas con las cuales tenemos que convivir con el empleo remoto y que quizá para algunas personas pasen desapercibido, pero para otras implique gestionar un poco su inteligencia emocional y algunas habilidades más blandas respecto a estos aspectos. Hay personas para las cuales el trabajo remoto les genera esta sensación de aislamiento. Y por otro lado, la sensación de no tener las herramientas y las posibilidades de trabajar y colaborar entre equipo y entre otros equipos. Entonces, este es un aspecto con el que tenemos que convivir con el empleo remoto siempre pensando qué habilidades tenemos que desarrollar para evitar sentir el aislamiento, para evitar sentir que no logro la colaboración de mis pares, de mis líderes, del resto de los equipos. Así como también decíamos, el empleo remoto viene a generar este equilibrio y bienestar entre el trabajo y la vida personal. Ojo con los workaholics. No sé si hay alguno acá presente, pero para los workaholics, el trabajo remoto también vino a desequilibrar esta ecuación. Porque aquellos que son muy fanáticos y muy adictos a su empleo, al estar en su casa trabajando, tampoco logran imponer un tiempo para cada cosa, ¿no? Como bueno, ¿cuál es mi rutina diaria de trabajo? Porque quizá amo y me apasiona mi trabajo, pero si me levanto y me acuesto pensando y haciendo cosas del trabajo, porque ya que estoy con la compu acá cerca, y a veces esto genera en este tipo de personalidades la dificultad de lograr este equilibrio. Entonces, ojo Cami con esto, porque si es una ventaja que identificamos con el empleo remoto, también es un aprendizaje lograr establecer esos límites, ¿no? Para equilibrar con otras facetas de nuestra vida. También hay un tercer aspecto que muchas veces es antipático, de hecho ayer lo viví en primera persona, que tiene que ver con los desafíos tecnológicos y de conectividad. Ayer nosotros teníamos en Digital un evento por Discord y 10 minutos antes de arrancar, para los que viven en Buenos Aires, saben que hubo un temporal terrible, conectividad imposible, y no lográbamos ninguna de las personas que teníamos que moderar y conectarnos a que ese webinar pueda gestionarse y estar para la comunidad, compartir pantalla, que se escuche nuestro audio, fue un caos. Y bueno, la vida remota trae estas dificultades. No había un departamento de sistemas detrás de la casa de cada uno de nosotros diciendo, no te preocupes, yo lo soluciono, traigo el cable, traigo. Bueno, lo tuvimos que resolver y acá viene también el desarrollar otras habilidades como resolver problemas, la tolerancia a la frustración, el aceptar que las cosas pueden fallar, la flexibilidad. Otro punto también que puede ser considerado una desventaja es la falta de supervisión directa. Y tal como está redactado, uno diría, no, pero esto más que una desventaja puede ser una ventaja, porque no tengo a alguien que me esté acá todo el día diciendo qué tengo que hacer, cómo hacerlo, preguntándome si lo hice, si no lo hice, como era antiguamente quizá cuando hablábamos de nuestros abuelos, nuestros padres, trabajando en empresas donde este modelo de supervisión directa y constante existía. Pero
acá lo traigo desde otra mirada. Aquellas personas que quizá tienen dificultad para generar su propia rutina de tareas diarias, laborales, eh, que quizá les cuesta organizar su agenda, que quizá les cuesta definir las prioridades, quizá les cuesta llegar a cumplir con tiempos, con deadline de entrega. Muchas veces el trabajo remoto desorganiza hasta que encuentran el ritmo y la forma de organizar y autogestionar su agenda y sus tareas. Así que esto, si bien es una desventaja, también las dailies se tornan un poco así, ¿no? Tal cual, las dailies cumplen un poco este rol de, bueno, ¿cómo estamos como equipo? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué dificultades estoy teniendo? ¿Y qué ayuda necesito del resto del equipo? Son conversaciones que tenemos todos los días en estas dailies de supuestamente 15 minutos, aunque muchas veces se nos va el tiempo y son un poquito más largas, pero vienen a lograr como compensar eh, y a entrenarnos un poco en esta habilidad de priorizar, tener una agenda, saber qué está haciendo el resto del equipo, comunicarnos, colaborar cuando tenemos algún obstáculo para poder cumplir con alguna tarea. Y por otro lado, hay una desventaja que la coloco y ya la vamos a desmitificar, que tiene que ver con que hay personas que dicen, desde que vino el trabajo remoto, yo creo que no tengo posibilidades de desarrollo profesional porque no tengo la posibilidad de mostrarme, de hacer relucir mi trabajo, de que otros sepan qué estoy haciendo. Y ojo, puede ser una dificultad para el desarrollo profesional, pero en realidad no es por el trabajo remoto la dificultad, sino que tiene que ver con que tengo que, como decíamos antes, desplegar otras habilidades diferentes para mostrar y reconocer el valor de mi trabajo en un entorno remoto que cambia muchísimo el mapa mental y los anteojos desde los cuales se empieza a mirar la performance de las personas. Antes quizá eh, había datos como cumplimiento de horarios, la persona que se quedaba más horas, después de hora, la persona que parecían que eran como los empleados más comprometidos, los empleados más productivos. Y hoy por hoy el empleo remoto un poco también viene a hacer match con todo lo que es la cultura de la agilidad y la cultura de los resultados, los logros. No importa si a mí me llevó 10 minutos, 15 minutos o un día entero, siempre que yo cumpla con plazos, con entregas, con deadline. No importa si lo hice a las 2 de la mañana, a las 3 o a las 2 de la tarde. Lo importante es que como equipo tenemos que definir una meta a alcanzar con una temporalidad establecida, día, horario, con características y atributos que va a tener ese entregable. Y después, si lo pude gestionar en menos tiempo, en más tiempo, cumpliendo con una franja horaria u otra, la verdad es que para el mundo remoto ya no es tan importante. ¿Y eso qué quiere decir? Que la pregunta ya no está dada en soy un empleado perfecto cumpliendo una rutina y un esquema de horarios, sino soy alguien que entrega valor al equipo, a la organización. Y eso nos genera a todos un desafío muy distinto, porque ahí está el verdadero desarrollo profesional. ¿Qué habilidades tengo que adquirir? ¿Qué cosas nuevas puedo presentar en mi equipo de trabajo? ¿En qué puedo innovar? ¿En qué puedo destacar? Eh, y todo esto quizá en los esquemas de trabajo anteriores eh, no era visto de tal forma. Con lo cual, esta desventaja que muchas veces circula cuando se habla del empleo remoto, me gusta siempre presentarla para hackearla un poco. Está bien, puede ser una dificultad si me paro desde determinados anteojos. Ahora, si yo miro la realidad desde cómo hoy las organizaciones están empezando a implementar modelos de agilidad, modelos de entrega de resultados, de valor, mi posición va a ser otra. Entonces, y la tendencia en el mundo laboral es hacia esos lugares. Bueno, hasta acá estamos bien antes de que pasemos a este tercer puntito de cómo prepararnos para el éxito remoto. Wanda ahí levantó la mano. Wanda, ¿querías hacer algún comentario, aporte, pregunta? Cualquier cosita levanta la mano y
les damos la palabra. Pero ahí en ventajas y desventajas, nada, pude ver algunos perfiles en Velo del que trabaja a las 2 de la mañana, del que eh, es muy productivo, así que me parece que es algo que charlamos también en el Camino del Freelancer, que son esta serie de charlas que ahí me equivoqué de sección, suelo escuchar. Eh, que hablamos sobre cómo gestionar el tiempo cuando uno tiene esta libertad de cómo trabajar, así que está muy interesante y siento que uno cuando hackea, como decís vos, esta manera de trabajar, eh, ya si el trabajo remoto le parecía bueno, va a estar muchísimo más cómodo. Está buenísimo y sobre todo en esto que muchos de ustedes traían en esa nube de palabras de buscar en el trabajo remoto la comodidad y la vamos a encontrar cuando empecemos a generar como esta fluidez y esta sintonía y este esquema propio en relación a estas posibilidades remotas. Nos puede desorganizar un montón, pero si logramos, por alguna cuestión de nuestra personalidad, de nuestras debilidades, nuestras habilidades que necesitemos mejorar y fortalecer, lo vamos a lograr superar y les aseguro que ahí va a ser como doblemente gratificante porque no solo vamos a estar logrando un esquema laboral de mayor comodidad, de mayor equilibrio, sino que además vamos a haber logrado ese desarrollo profesional que muchos buscamos, habiendo adquirido nuevas habilidades y habiendo logrado superar desafíos. Pero hasta ahora venía hablando mucho de habilidades, y acá como Britney que dice que te pregunta de qué estamos hablando, me gustaría que sí hagamos como más tangibles cuáles son esas habilidades que requerimos para el trabajo remoto. Porque si no parece que estamos hablando de marcos como de miradas respecto al mundo laboral y vamos a llevarlo a cosas muy concretas, eh, que son las habilidades que creemos que son claves para el empleo remoto, algunas que quizá nos parecen obvias, pero otras donde me gustaría que hagamos un doble clic. Hablamos de la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva, concepto súper trillado, todos hablamos que tenemos que poder ser claros, que podemos tener que manifestar nuestras opiniones, ser asertivos, es decir lo que opinamos sin dañar al otro, incluso cuando tenemos algo negativo para decir. El empleo remoto hace que la comunicación efectiva tenga que permear en todo nuestro sistema, en cómo hablamos en una reunión virtual, en cómo escribimos por Slack, en cómo escribo un mail. Y ustedes saben que gran parte de lo que transmitimos con la comunicación se basa en nuestro lenguaje no verbal. Entonces, imagínense que los estudios dicen que el porcentaje que queda de lo que comunicamos en los otros eh, tiene que ver con lo siguiente. Lo que decimos con nuestras palabras es solo un 5% del impacto que generamos en el otro. Entonces, imagínense que si estoy hablando de solo un 5%, como el otro 95% toma una trascendencia importantísima. Y en ese 95% está lo que digo con mi lenguaje corporal, con las entonaciones, con mis gestos, con mis caras. Entonces, pensemos en lo siguiente, cuando en los trabajos remotos los equipos adoptan la cultura de no encender cámara, de todo es a través de Slack, todo es a través de, digo Slack porque es la que utilizamos en Digital House, pero puede ser cualquier otra mensajería que tengan dentro de las empresas. Eh, Imagínense que anulamos ese 95%. Entonces, fijémonos cómo pueden aparecer espacios de conflicto, espacios de dificultades en la comunicación, porque nos falta todo eso otro que acompaña la comunicación, que es mirar a la cara, por ejemplo, a Cami cuando habló un poco de estas situaciones que iba como encontrando reflejadas, que ya vienen trabajando con ustedes en esto del camino freelance. Quizá si yo no la hubiese observado y solo la hubiese escuchado, mi impresión respecto a lo que dijo hubiese sido otra. O si yo tengo para decir en una daily, no llegué con mi tarea y lo digo con una cara de preocupación, con un tono de preocupación, que si solo lo escribo, no llegué. El componente comunicacional que tiene
una comunicación escrita versus una comunicación donde nos podamos ver cara a cara es muy diferente. Entonces, para el empleo remoto, que podamos entrenar nuestra claridad en lo que decimos es clave, pero que también podamos entender cómo agregar estilo a nuestra comunicación escrita para evitar espacios de obviedad, espacios de malos entendidos, es muy importante, muy importante. Y aparece la necesidad de aquello que quizás comunicábamos con un gesto, como si yo no estoy de acuerdo a hacer tener que decirlo, tener que expresarlo en el Slack, que levanto la mano por acá, no estoy de acuerdo con esto, porque ya no está mi gesto haciendo esa intervención en la comunicación para decir no estoy de acuerdo. Y entonces quería justamente hablar de esto de la comunicación efectiva para que cuando ustedes piensen en los empleos remotos, sean muy cuidadosos cuando estén postulando, no solo en la performance que puedan tener en esas reuniones y en esas entrevistas cara a cara con clientes, con reclutadores, con equipos de talent acquisition, sino también en todos los mensajes escritos que puedan tener. Porque al fin del día van a elegir a una persona que va a trabajar con ellos y con la cual van a necesitar sentirse a gusto. Entonces, si uno se muestra o muy frío, o muy informal, o muy antipático, o muy escueto de palabras, voy generando una impresión en el otro que va a tener que ver también y va a comunicar acerca de cómo es mi comunicación y entonces cómo voy a performar comunicándome en un entorno remoto el día de mañana para una organización. Y ya que ahí Wanda habló de me equivoqué de dirección, suelo escuchar, la escucha dentro de la comunicación también es un aspecto importantísimo y, y que en las reuniones, en las entrevistas también se evalúa este aspecto y que en el trabajo remoto es importantísimo estar atentos y con escucha activa, porque también el hecho de estar conectados de esta forma puede hacer que en este momento convivan un montón de situaciones alrededor de nosotros. Y quizá cuando estábamos en un entorno de oficina, la estructura condicionaba a que escuchemos de determinada manera y con determinada atención. Tal vez ahora podemos tener varias distracciones, yo puedo, no sé, estar teniendo, ustedes no saben qué hay del otro lado, pero podría estar mirando, no sé, un noticiero y cómo va, y entonces estando, claro, sí, sí, buenísimo lo que aportaron de gestión del tiempo, y hay como una estructura y una condición dentro del empleo remoto que hace que la escucha también tome determinada trascendencia. Entonces, nuestra comunicación, tanto en el cara a cara, escrita, como la escucha, son aspectos claves que se van a evaluar a la hora de pensar en un talento que vaya a sumarse a una estructura remota, porque tiene que saber gestionar y organizar de la mejor forma posible su comunicación efectiva, tanto oral, escrita, como su escucha frente a los distintos contextos y reuniones que va a tener que vivenciar. Estamos ok entonces con esta primera habilidad, comunicación. ¿Algún comentario, aporte, alguna situación graciosa que les haya tenido que pasar? Bien, perfecto, me va a ir muchos ok. Yo les cuento una graciosa. Hace muchos, muchos años, por suerte, enviando un mail apurada, inexperta, tenía que validar con mi líder encima un documento y le quise poner como, bueno, para que entienda que es como algo más informal, le podés dar una miradita al documento y en el miradita tipié mal y puse otra cosa más vinculada a hacer pipí, imagínense la palabra. Eh, y eso para mí fue como un momento de inflexión, porque me dio tanta vergüenza y me di cuenta de lo importante que era prestar atención a la comunicación escrita también en entornos cuando uno tenía una comunicación diaria, presencial con las personas, que les aseguro que nunca más me volvió a pasar. Y empecé a tener mucha más atención y cuidado en cómo generar mi comunicación escrita cuando estamos justamente en entornos remotos donde quizás esta persona estaba en otro país, con lo cual peor todavía. Eh, entonces, comunicación es un aspecto clave y que se va a evaluar a la hora de elegir un candidato para una posición remota.
Como muchos de ustedes ya vienen mencionando, el tema de la autogestión y la organización, ¿sí? Como decíamos, ya no tenemos a una persona sentada en la compu al lado mío, en el box al lado mío, donde se genera como una especie de autocontrol, donde todos tenemos que estar trabajando y generando nuestras tareas, porque la misma condición física nos genera esa imposición. Nos tenemos que aprender a gestionar nuestras agendas, más allá de que eh, las organizaciones que tienen metodologías ágiles tienen justamente rutinas y prácticas, estas ceremonias de las dailies, las retros, las reviews, que nos ayudan a organizar mejor nuestras tareas y nuestro tiempo. Hay algo que es principal. Yo, si no logro tener una autogestión y una organización de mis tareas, por más que estén generados todos esos espacios, seguramente voy a llegar a todas las dailies siempre retrasado, demorado, no habiendo entendido las prioridades. Entonces, el autogestionar los tiempos, las tareas, es algo clave para el mundo remoto. Y tercera habilidad clave, adaptabilidad y flexibilidad. Más allá del trabajo remoto, hoy por hoy sabemos que el mundo cambia con más rapidez que lo hacía tiempos atrás. Los que están en el mundo de la tecnología saben que hay lenguajes nuevos, software nuevos, que todo el tiempo el stack tecnológico se modifica, entonces tenemos que estar con una agilidad en el aprendizaje constante, con una agilidad emocional. También me gusta hablar de no solo la agilidad y la flexibilidad en cuanto a lo que aprendemos, sino también en cuanto a las emociones, porque hay que saber afrontar los cambios constantes de manera positiva. Hay que saber aceptar y no bajonearse y no frustrarse si ayer estaba trabajando en un proyecto que hoy cambia y que mañana quizá la prioridad es otra, y no enojarme, no sentirme mal, no sentir que no estoy aportando valor, aprender y tener esa agilidad y esa flexibilidad mental para adaptarme cognitiva y emocionalmente. Siempre me gusta como hablar de los dos aspectos, ¿no? Y, y también entender que cuando hablamos de adaptabilidad y flexibilidad, sobre todo para aquellos que era un volumen alto de ustedes que están en esto de transicionar de carrera, es importante que siempre tomemos la flexibilidad y la adaptabilidad de una perspectiva también proactiva, no solamente reactiva, diferenciar esto, ¿no? Eh, Parece que en la pandemia todos fuimos creativos e innovadores, pero fue reactivo. Nosotros tuvimos que sobrevivir a una pandemia y tuvimos que adaptarnos y flexibilizar nuestros modelos, porque no nos quedó otra. Ahora, si estamos transicionando de carrera, todos ustedes son esos valientes que proactivamente son flexibles, son adaptables, están buscando aprender cosas nuevas, entender prácticas nuevas, hacer una inmersión en espacios laborales nuevos. Entonces, la flexibilidad también en algún punto muchas veces la podemos vincular con otra habilidad clave que es la proactividad. Y estas otras son también súper importantes, las vamos a pasar un poquito más rápido porque quizá ya de algunas hablamos un poquito y otras que seguramente ya las hayan trabajado en otros espacios. Colaboración en equipos, decíamos hoy que quizá una desventaja puede ser vivenciada como el aislamiento, la sensación de estoy solo en mi casa y no interactúo con gente. Bueno, acá aparece nuevamente nuestra habilidad de ser colaborativos en los entornos de trabajo, de entender cómo mis acciones impactan en el resultado de un equipo, cómo lo que yo hago o dejo de hacer impacta en el resultado del equipo, cómo para mis tareas voy a necesitar quizá el input de otro área, el input de un par, el input de un compañero, el feedback de un líder. Entonces, trabajar de manera colaborativa es algo clave porque si no, probablemente no tengamos mucho éxito en el mundo del empleo remoto, porque eh, hablamos de empleo remoto en estructuras, en organizaciones y también siendo freelance, pero en cualquiera de los casos tengo que poder ser alguien que tenga una actitud colaborativa, tanto con un cliente como con pares, como con un líder. Siempre justamente los logros y los desafíos van a implicar la necesidad de articular y colaborar con otros. Hablamos hoy de resolución de conflictos, yo les hablaba de esto de las dificultades, por ejemplo, que nos puede imponer la conectividad, la tecnología.
pero así como pueden aparecer situaciones a resolver, como no tengo internet y tenemos que salir a dar un webinar, pueden aparecer muchas otras, entonces el trabajo remoto también requiere que podamos resolver situaciones en la diaria de manera efectiva, de manera autogestiva, que no estemos todo el tiempo esperando que alguien nos traiga la solución, sino que podamos analizar los problemas, las variables que intervienen y encontrar alguna solución y alguna propuesta para sobrellevarlo. Por otro lado, también esto del autocuidado y el bienestar, hablábamos hoy de la actitud workaholic y cómo entonces necesitamos desarrollar esta habilidad de equilibrar el momento de cada cosa, ¿no? Bueno, implementar rutinas que me permitan tener horarios, que me permitan tener momentos para cada cosa. Así que, en resumen, yo creo que las 4 cuestiones más importantes para trabajar tienen que ver con nuestra comunicación efectiva. Les di varios ejemplos y situaciones, incluso personales, que me han ocurrido en la vida y que marcaron un poco también la importancia de esta habilidad. Autogestionar y gestionar el tiempo, flexibilidad y adaptabilidad, y esto de lograr resolver problemas de manera colaborativa. ¿Hay alguna otra habilidad que ustedes crean que me estoy olvidando y que sea importante para el trabajo remoto, que ustedes identifiquen que necesitan desarrollar? Nos escucha ahí por el chat o pueden abrir micrófono como ustedes quieran. Bueno, si no hay ninguna otra, quizá hay alguien decía que tiende a sobrecargarse de tareas. Bueno, eso puede pasar. Adaptación, exacto. ¿Cómo fue la pregunta, Esteban? Si además de estas habilidades que traemos como desde nuestra mirada, las principales para pensarse como talento remoto, ¿ustedes creen que hay alguna otra que nos estemos olvidando o que les parezca que necesitan desarrollar o desplegar para llegar a esa posición remota que buscan? Ahí te sumo que nosotros tenemos una sección que se llama Velo Sessions y invitamos a profesionales de distintas áreas a charlar, que nos compartan sus conocimientos. Y hace poco invitamos a Sara Magaña, que es una psicoterapeuta, que también nos hablaba de la importancia de tener un área separada, que sea el espacio de trabajo, que, que ella decía medio en chiste, pero era verdad, que está muy cómodo trabajar en la cama cuando uno puede, pero que a la larga tener un espacio, una oficina para separar, por lo menos, y aunque sea en la misma casa, más si estás en un departamento del trabajo, eh, la vida es también importante y está bueno. Cuando uno ya está 1, 2, 3 años, 4, cuando suma experiencia trabajando remoto, se nota la importancia. Está buenísimo esto que traes, Cami, de esa charla. De hecho, en pandemia pasaba que la gente quizá hasta trabajaba en pijama y pasaban días y días y empezaba a estar en un mood pijama constante. Y eso empezaba a afectar, obviamente, la motivación, la psiquis de las personas. Entonces, es clave esto de los espacios simbólicos, ¿no? Más allá de que quizá yo, por ejemplo, trabajo remoto, trabajo desde mi casa, pero tengo mi escritorio en un lugar de la casa en particular donde puedo tener como mi burbuja laboral y sentir que hay un traspaso de mi vida personal a la laboral. Son pequeños, en esto que decíamos antes, ¿no? Del equilibrio y los cuidados que tenemos que tener para nuestro bienestar, que son aconsejables tener siempre en cuenta. Bien, ahí, perfecto. Aporta Esteban la empatía, tener mucha empatía, sobre todo paciencia, exacto, sobre todo en esto que decíamos, ¿no? De muchas veces eh, trabajar con culturas diferentes, desde lugares diferentes, donde a veces la comunicación le falta ese componente de ver al otro, de entender sus tonos, implica que tengamos mayor paciencia, mayor empatía, mayor predisposición a entender a los otros. Está buenísimo ese aporte. Aymara dice, el aprendizaje continuo de herramientas tecnológicas es muy importante, exacto, esto de la agilidad cognitiva, de aprender constantemente cosas nuevas y adaptarnos a esas herramientas nuevas que se proponen. Perfecto. Tommy dice, depende mucho de la situación económica, pero tener un espacio equipado ayuda un montón, tal cual lo que mencionábamos recién, como la condición, el espacio físico interviene también
en esta posibilidad de organizar nuestro trabajo remoto, usar herramientas para poder mostrar también de mejor manera el trabajo, muy bien. Perfecto, eso que dijo Franco, aportando un poco lo mismo que decía Cami. Tener disciplina, muy bueno esto de la disciplina también, despertarse temprano, tal cual, arrancar, sí, está buenísimo. Franco dice, creo que saber despejarse y aprender a adaptarse a otros serviría mucho, saber trabajar en equipo y pensar 2 veces por las dudas. Está bueno esto. Siempre quizá cuando es un buen check, ¿no? Cuando estamos por tener que hacer como alguna comunicación sobre algún aspecto que sea incómodo o negativo, o que pensamos que desde la empatía puede caerle mal a alguien, leerlo 2 veces y intentar ponernos en el lugar del otro, ¿no? ¿Cómo podría recibir alguien este texto escrito o esto que voy a decirle para entender si hay algo que pueda mejorar en pos del objetivo que busco con eso que quiero decir? Buenísimos todos los aportes. Ahora sí, me voy a meter de lleno en algunos aspectos importantes que están buenos resaltar y destacar en nuestros perfiles profesionales, tanto en LinkedIn como en nuestros CVs, a la hora de justamente querer alcanzar alguna posición remota. Hablamos mucho de estas habilidades claves, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos y tenemos un autoconocimiento de que podemos destacar algunas de ellas y además lo podemos destacar, por ejemplo, en LinkedIn, asociándolo a alguna experiencia, a algún proyecto, alguna práctica profesional que haya tenido, es importantísimo destacarlo porque obviamente los empleadores van a estar buscando, además de nuestras skills técnicas, estas otras habilidades blandas. Intentar, obviamente, hacer un resumen claro de aquellas cuestiones que creamos que son más relevantes para esas posiciones remotas. Y cuando decimos resumen claro, vuelvo un poco a esto que les decía antes. Todo va a ser considerado como un aspecto que hable acerca de nosotros y que va a generar una impresión acerca de nosotros. Entonces, esos resúmenes que hacemos en los CVs acerca de nosotros, en nuestra bio, en LinkedIn, es muy importante que sean claros, que los podamos releer, que realmente nos preguntemos, ¿comunica quién soy? ¿Está dando cuenta de mi marca personal, de aquello que me hace único, diferente frente al resto y que necesito destacar para esta posición? Eh, Está buenísimo esto que pregunta Cami, si no tienen completo LinkedIn, es algo como una primera tarea para empezar a revisar. Ahí Tommy dice, me cuesta mucho el armado de CV para el cambio de área, de periodismo a IT, siempre estoy en duda si darle importancia o no a la experiencia que tengo en un rubro distinto al que estoy aplicando. Bueno, Tommy, ahí no me quiero ir mucho de tema, pero para aquellos que están transicionando de carrera, piensen cómo hoy hablamos del trabajo remoto desde la mirada de las habilidades blandas. Y las habilidades blandas tienen esta característica que son transferibles de un ámbito a otro. Entonces, esa mochila y ese bagaje de aprendizajes y de habilidades que adquiriste en el mundo del periodismo, en cuanto no tanto a lo específico del periodismo, sino a tus habilidades blandas, de quizá todo lo que tenga que ver con la comunicación, todo lo que tenga que ver con trabajar con otros, con estar siempre como al día con las noticias, con las novedades, la agilidad en este mundo de noticias fluidas y constantes. Bueno, son habilidades blandas que quizá vos puedas transferir al mundo de la tecnología, ¿sí? El mundo, no sé en qué tipo de periodismo te desempeñaste, pero imagino que el mundo de la redacción tiene un ritmo de trabajo muy acelerado, similar al del mundo IT. Entonces, hay aspectos que seguramente en cuanto a las habilidades blandas que adquiriste con esa experiencia puedas transferir y poner en valor para el mundo IT. Quizá ahí siempre la recomendación para aquellos que transicionan es preguntarse qué de toda esta historia laboral que tengo es relevante y es importante contar en pos de mi nuevo objetivo profesional. Eh, Nadie busca que hagan con su hoja de vida un bollito y lo tiren a la basura y arranquen de cero, porque justamente lo que los hace diferentes es su historia, de dónde vienen, dónde están hoy y hacia dónde quieren ir. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué de todo esto es relevante para mi nuevo objetivo profesional? Bueno, después, como un tercer punto importante a la hora de pensar justamente en empleos remotos es siempre utilizar, cuando estamos haciendo presentaciones de nuestros logros, de nuestros proyectos personales, profesionales, formatos que sean, nosotros les llamamos limpios y profesionales, pero en algún punto tienen que ver con esto de saber jerarquizar la información relevante.
Sabemos que el mundo remoto también tiene esto de quizá podemos tener sobrecarga de información o información que esté ordenada, estructurada, jerarquizada, donde cada parte de la información sea relevante. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar a la hora de completar su CV, a la hora de pensar en su perfil de LinkedIn. Incluir enlaces al perfil profesional. Bueno, cuando vemos nosotros en Digital muchos CVs que quizá están buenísimos, pero cuando generan esa inquietud en el reclutador de querer conocer más acerca de esa persona y decir, y la verdad que lo veo trabajando remoto para esta posición, quiero conocer más y no encuentro perfil de LinkedIn, no encuentro su GitHub, no encuentro su portfolio. Entonces, siempre facilitan la tarea del reclutador, porque quizá hay alguien de Albania que está viendo el CV de ustedes y no sabe cómo encontrarlos. Entonces, faciliten esa tarea para el reclutador y puedan conocer más acerca de ustedes. Bueno, obviamente destacar la capacidad de autogestión, que es una de las habilidades más relevantes que conversamos hoy, y en lo posible, cuando estén diseñando su perfil de LinkedIn, hagan valer la comunidad que ya han conformado, la red de contactos, pidan a pares, a personas con las cuales quizá estudiaron, desarrollaron un proyecto, fue su docente, fue su mentor, alguna recomendación, alguna referencia, porque si bien no es el primer punto que va a ver un reclutador, a la hora de pensar en un colaborador para una empresa, sea remoto o desde cualquier otra modalidad laboral, vamos a estar también queriendo entender cómo fueron esos lazos, esas historias que construyó en otros de sus ámbitos educativos, laborales, y esos testimonios que aparecen en LinkedIn, que parece que nadie los mira, cuando estamos entre una terna de candidatos y tenemos que empezar como a buscar, son, digamos, muy destacados en esa terna todas las personas y todos los candidatos que tenemos, empezamos a evaluar otros aspectos, como por ejemplo estas recomendaciones, estos testimonios que podemos ver en LinkedIn. Bueno, y después algunas estrategias, me estoy yendo un poquito de tiempo, así que voy a ir acelerado porque son también cositas que estuvimos conversando. Quiero destacar para un proceso de selección remota, bueno, tengamos en cuenta algunos aspectos propios para atravesar ese proceso. Por ejemplo, preparar el espacio adecuado. Esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, así como el día que esté trabajando de manera remota voy a buscar generarme un contexto en mi casa, en donde esté residiendo para que sea provechoso, productivo. Para el proceso de entrevistas también buscar un lugar donde pueda mostrar que voy a poder sostener una modalidad remota. Y eso no quiere decir armar un set de filmación y de golpe, no sé, poner una pantalla detrás mío, como no es una gran producción, sí es poder encontrar un espacio, un momento donde pueda estar con atención, con escucha, con conectividad buena, con micrófono bueno. Así que no, tampoco hay que, digamos, autolimitarse y pensar que si no está como en el entorno perfecto para la entrevista, me va a ir mal y eso va a ser terrible. No, lo que buscamos es un lugar adecuado donde pueda escuchar, pueda tener un micrófono y no tenga interrupciones y la otra persona también pueda verme de manera, digamos, correcta. Después, esto de practicar con anticipación lo traemos porque muchas veces quizá para posiciones remotas encontramos que también aparecen algunos challenges, ya sea técnicos o de situaciones simuladas en las cuales nos preguntan, ¿tú qué harías frente a esta situación? ¿Cómo resolverías tal otra situación? Piensen un poco ustedes en ponerse en posición de cuáles son esos posibles lugares comunes que puedo encontrar en el mundo remoto. Y hoy hablamos de muchas situaciones posibles. Entonces, quizás las preguntas que puedan pensar con anticipación es, ¿cómo serían ustedes enfrentándose a esos posibles esquemas remotos para que pueda el reclutador conocer cómo enfrentarían esas situaciones y que no les agarren un poco en offside ante esas preguntas? Bueno, vestir de manera profesional, esto parece una pavada, pero a veces no implica la formalidad absoluta, pero tampoco estar con el pijama, como decíamos hoy. Simplemente buscar un equilibrio, a veces sirve y orienta un poco, investigar un poco la empresa y su cultura de trabajo y ver si es una estructura más formal, informal, y en base a eso también elegir cómo, de qué manera vestirnos para la entrevista.
Investigar obviamente sobre la empresa, esto que mencionábamos, siempre vale la pena entender un poco no solo qué hace la empresa, cuál es su negocio, cuál es su industria, cuáles son sus productos, cuál es su cultura, cuáles son los valores de esa empresa y intentar ver en qué cosas yo macheo, ya sea en términos de interés por tecnologías, por proyectos, como también por valores culturales. Pensar previo a la entrevista esas habilidades blandas destacadas que veíamos hoy del empleo remoto, qué situaciones, qué experiencias, qué eh, proyectos puedo haber llevado adelante donde pueda mostrar y demostrar esas habilidades blandas que son requeridas para un empleo remoto. Obviamente, mostrar nuestra capacidad de adaptación es algo trascendental porque decíamos hoy que el empleo remoto no se enfrenta constantemente a la necesidad de flexibilidad. Y esto de ser claro y concisos también es algo importante porque en los entornos remotos, como decíamos hoy, la gestión del tiempo es algo clave y quizás si nos vamos mucho por las ramas y empezamos a ser muy anecdóticos, tal vez perdamos foco y atención en lo importante para el reclutador. Contacto visual, hoy decíamos, el lenguaje y la comunicación se comportan en un impacto por lo que decimos, pero en otro tanto por nuestro lenguaje no verbal. Y el contacto visual incide muchísimo y no sé si les ha pasado tener alguna entrevista donde quizá el reclutador no los mire o no mire hacia la cámara porque tenga dos monitores y entonces esté justo conectado de una forma que parezca que nunca está haciendo conexión visual conmigo, aunque él me está mirando. Bueno, toda esta cosa que trae la virtualidad, tenerla en cuenta, tener en cuenta si tenemos más de un monitor, estar mirando digamos, posicionados frente al otro para que se genere esa conexión visual que muchas veces hace a esta posibilidad de entender al otro, de generar empatía, de generar esta sintonía. Y por último, como en cualquier proceso, ya sea remoto o no, hacer seguimiento después de la entrevista para mostrar nuestro interés y nuestra proactividad tan importante para el mundo remoto. Y por último, la importancia del networking en el mundo digital. Sabemos que los empleos remotos muchas veces hablan de esquemas de trabajo globales, por eso es que recomendamos de forma muy, muy fuerte que puedan ser parte de redes profesionales, ya sea a través de LinkedIn, GitHub, que participen de comunidades como lo hacen con Velo, que participen de eventos como lo están haciendo hoy, porque son esas conexiones las que quizá el día de mañana les pueden acercar a las posiciones que están buscando. Después le voy a pasar acá a mí esta presentación porque acá van a ver que hay un montón de plataformas en las cuales empezar a buscar empleo remoto. Algunas más especializadas en algunos perfiles que otros, pero como ven, son muchísimas. Esto, Cami, después te lo compartimos como para que vos lo puedas pasar a todos los conectados. Por si alguno no está en la comunidad, ahí paso el link nuevamente, se pueden sumar a Facebook o a Discord, y bueno, hacemos todo esto hoy enviamos un montón de ofertas laborales para juniors, trato de buscar ofertas remotas que pidan poca experiencia, tenemos una sección de presentaciones donde pueden presentarse, decir qué trabajo buscan, se arman redes, comparten su LinkedIn, nos tiramos likes, así que bueno, completamente invitados y estuvimos charlando ahí también en el server de Digital House y también se arma una comunidad muy linda, así que son dos lindos espacios. Excelente, buenísimo. Bueno, por último, y en resumen, entonces, para salir a buscar ese empleo remoto que tanto estamos deseando, identificar nuestras habilidades, nuestros intereses, estudiar el mercado, evaluar el match, esto que decíamos, ver qué de esas fortalezas y esos puntos que se destacan en mí son quizá claves y valiosos para el mundo remoto. Si hay algunas habilidades que siento que son claves para el mundo remoto y sin embargo no las tengo desarrolladas, ¿cómo poder construirlas? Y en quinto lugar, trabajar en conseguir trabajo. Esto que decía Cami, bueno, hagamos comunidad, comentémonos, likeemos el proyecto de los otros, sumémonos a proyectos, porque justamente para llegar a esta primera oportunidad tengo que haber lamentablemente pasado por varios no. A veces tenemos suerte y el proceso y llegar a nuestro trabajo soñado es algo ágil, pero en otros casos tenemos que atravesar varios no para llegar al sí que buscamos. Preparar el perfil y por último, obviamente, ganar experiencia y empezar a aplicar. No se autolimiten en no siento que tengo el 100% de los requerimientos para esta posición remota, no cumplo con este requisito, no cumplo con este otro, no sé si soy la persona adecuada.
lo más importante es que se animen a aplicar, que empiecen a entrenarse en los procesos de selección y obviamente para conocer el mundo remoto tenemos que empezar a tener experiencias desde esa modalidad, así que armen proyectos, armen comunidad, generen prácticas entre ustedes porque eso va a sumar muchísimo para conseguir el empleo que están buscando. Después contarles que desde Digital acompañamos muchísimo en estos del paso 4 al 7, porque nosotros justamente trabajamos en entrenar en habilidades digitales, pero también en habilidades blandas, acompañamos en todo lo que es el posicionamiento profesional, en preparar el perfil y obviamente en desarrollar con todo lo que son los proyectos finales de los distintos cursos y modalidades educativas que tiene Digital, que simulan siempre algún desafío profesional laboral. Así que, nada, dicho todo esto, les quería también contar que como nos sumamos hoy a este espacio, queríamos contarles a ustedes de manera exclusiva que estamos lanzando una membresía de lo que es nuestra carrera Certificate Tech Developer, porque es una carrera diseñada en conjunto con Mercado Libre y Global. Y esta membresía básicamente lo que permite es acceder a esas 3 certificaciones, como si uno estuviera ingresando, por ejemplo, no sé, a cualquier plataforma on demand donde pueda haber contenido constante. Bueno, pueden acceder a esas 3 certificaciones y con este código QR que les dejamos acá en pantalla van a poder acceder a un descuento exclusivo por haberse sumado a esta charla junto con Velo. Así que es un pequeño regalo, obsequio para aquellos que tengan ganas de conocer un poco más de digital y sumarse a la propuesta. Bueno, Cami, me fui un poco de tiempo, con algunos puntos nos explayamos un poquito más, así que no sé si quizá quieren hacer preguntas, comentarios, aportes. No, no, muy interesante. La verdad que creo que la charla fue súper completa, que nos vamos con un montón de herramientas de cómo conseguir trabajo remoto y cómo sobrevivir, digamos, en el trabajo remoto o hacerlo lo más ameno y que uno realmente disfrute de lo que hace, de su profesión. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos expusiste. Y bueno, si quieren tirar la última preguntita, es ahora o nunca, así que nada, ahí están agradeciendo por la charla y yo nuevamente los anuncios parroquiales es repetirles que en la comunidad, nada, que se pueden presentar en presentaciones, dicen si están buscando trabajo, yo la verdad que siempre que puedo, si veo un trabajo que les sirve a alguien que se presentó a la comunidad y siento que puedo hacer match, lo etiqueto, charlamos sobre cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un contrato, tenemos una plantilla ahí de organización y gestión del tiempo, de esto que charlábamos, así que nada, siento que las comunidades de Digital y Velo pueden servirles mucho y ayudar en esto de que uno quizás se siente solo desde su casa, pero bueno, estos espacios están buenísimos para seguir charlando, así que nada, muchísimas gracias Susana y muchísimas gracias a Digital House por coparse en esta charla. Gracias a ustedes por sumarnos.